Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. México y Estados Unidos, el debut internacional del presidente electo. El acontecimiento más importante de la semana fue la visita a México y Estados Unidos del presidente electo Nayib Bukele, sorprendiendo a propios y extraños, no solo por la importancia y el alcance de ambas visitas y sus logros potenciales, pero también por algunas de sus posiciones. Para analizar la importancia, el alcance y las sorpresas de este debut internacional del presidente electo, conversamos esta noche con Rafael Castellanos, reconocido empresario y formador de opinión pública, columnista de la prensa gráfica, quien todas las semanas analiza detenidamente los acontecimientos más importantes del país. Bienvenido, Rafael. ¿Qué tal, Alberto? Gracias por invitarme a tu programa. Es un gusto tenerte acá. Mucha gente sabe que eres empresario, que eres formador de opinión pública, columnista de la prensa gráfica, pero que además has estado en el inicio, en la fundación misma de importantes instituciones. FUSADES es una de ellas. También fuiste presidente de INCAE El Salvador y has tenido una participación cívica o cívico-política, no partidaria, importante. Así que eres considerado uno de las personas de mayor interlocución, ciertamente con el sector privado, pero también con otros sectores. Así que es la primera vez que estás acá y ojalá que le sigan otras veces. Gracias. Bueno, quiero comenzar con una hipótesis o tesis de partida. Este debut internacional del presidente electo podría determinar la dirección fundamental de su gobierno y buena parte de sus logros en los próximos años. Si hace lo que dijo, dadas las realidades del país y de la configuración internacional. ¿Cuál es tu hipótesis de partida cuando observas en términos generales esta primera gira internacional? Bueno, de entrada, como digo en mi columna de hace 2 días, fue una agradable sorpresa, una sorpresa para todos y también algo que parecía muy improbable. Él durante su campaña se había definido como una persona de izquierda, decía tener un corazoncito de izquierda, había militado en el FMLN y había sido alcalde 2 periodos diferentes por el FMLN, entonces parecía como improbable que fuera al corazón del imperio a dar un discurso neoliberal de libertades, a ignorar al sur y a abrazar al norte y hacer una cosa que poca gente hace, que es, en vez de ir a retratarse solamente con los políticos, fue a meterse al corazón del mundo pensante, del conservadurismo estadounidense, al Heritage Foundation, que es posiblemente el tanque de pensamiento conservador más prestigioso de los Estados Unidos, y fue a decir lo que a ellos les gusta oír, y como digo también por ahí, los hombres son prisioneros de sus palabras, entonces lo que dijo no es algo fácil para distanciarse de donde estaba, pero tampoco le va a ser fácil zafarse de ello. Yo creo que además demostró una gran dosis de pragmatismo, que no lo esperábamos, una gran dosis de pragmatismo en abrazar a quien fue a abrazar y en tender los puentes a donde los tienen que tender para tener gobernabilidad. Bueno, pero lo primero es que pareciera que hay un buen diseño de estas giras. Hay 3 temas centrales: enfrentar la migración fomentando el crecimiento y la seguridad, coincidiendo con la posición y estrategia de México, no solo de Estados Unidos. Eso es un primer aspecto. Por supuesto, el tema de Venezuela, China, con un objetivo inmediato pareciera que está implícito, que sería cómo evitar el regreso de nuestros compatriotas amparados en el TPS, y por otro lado con una tesis central muy pragmática: logramos más como socios y amigos
que si me pongo a discutir las diferencias, etc. Me pareció que fue un enfoque muy concreto, pero como tú dices, muy pragmático a la vez. Sumamente pragmático. Igual de pragmático que como cuando dijo me voy a reunir con Arena para discutir no sobre las 100 diferencias que pudiéramos tener, sino sobre las 10 coincidencias que pudiéramos o que seguramente tenemos y construir alrededor de eso. Realpolitik en su mejor versión. Debo decir que lo hizo muy bien. Tanto el diseño de su gira, quien le haya ayudado en eso, lo hizo genialmente y él ciertamente lo hizo muy bien. Me sorprendió por diferentes razones que íbamos a... Y hay algo adicional, yo no le había oído aquí en El Salvador, lo que podríamos llamar un enfoque, una filosofía política de cómo entrarle a las cosas. Parecía que aquí era más enfoques en función de la campaña, pero que el discurso de la Heritage como que recogió su visión de alguna manera, que no se expresaba, no se había expresado de esa manera aquí en El Salvador misma. Jamás. ¿Verdad? Jamás. Bueno, tal vez él tuvo alguna participación un poco más amplia en sus visiones municipales cuando fue como alcalde, pero en campaña realmente, primero casi nunca salió, se ocultó muy calculadamente y tiraba mensajes por tweet para dirigir la opinión pública y lo hizo casi como Bolsonaro. Bolsonaro no salió de su casa para dirigir la campaña, entonces era muy difícil adivinar qué había detrás del mito, porque realmente estábamos hablando de un mito y no de un personaje de carne y hueso. Aquí también se decía, yo fui de los que escribí que parecía que él no podía hablar sin teleprompter y sin tablet porque se negó a ir a la Universidad Nacional a uno en que no le permitían llevar eso. Y aquí no tenía absolutamente ninguna ayuda y estuvo una hora, 22 minutos de los cuales estuvo dando su speech y el resto estuvo contestando preguntas en inglés muy fluido, además inglés muy gringo, así como dirigido a su auditorio, y con un manejo del discurso absolutamente consistente con todo lo que había expuesto. Realmente sorprendente. Comencemos con México, la importancia de su primera visita, que fue México. Él fue el segundo invitado de AMLO después del presidente de España, y ha sido el primer presidente latinoamericano que AMLO invitó, todavía siendo presidente electo. AMLO tuvo como primer acto de gobierno y de política exterior la declaración política con los presidentes de México, Guatemala, Honduras y el vicepresidente de El Salvador, que es esa declaración política del 1 del 2018, y es ahí que propone este plan para enfrentar la migración y sus causas, ¿verdad? Y anuncia un plan integral para el sur de México y el norte de Centroamérica. Este plan, que recogería el apoyo de Estados Unidos, de Europa, de Japón, de Canadá, de Alemania, etcétera, pareciera que sería de poderse implementar la gran iniciativa, la gran estrategia para invertir, para dar cooperación, para sacar a nuestros países de la pobreza y de la irrelevancia. O sea que, y sería un plan muy internacional, aunque de alguna manera coordinado por esta iniciativa mexicana. No sé si coordinado por la iniciativa mexicana, pero obviamente aquí hay un tema geopolítico. México y los 3 países centroamericanos que han sido tomados en cuenta forman un bloque que divide a los Estados Unidos del sur. Por ahora de Nicaragua, que ya será irrelevante en unos años, como una fuerza de izquierda desestabilizadora, donde pudieran venir las influencias chinas y rusas, que son la verdadera contraparte de Estados Unidos en el tema comercial y en el tema militar, pero también para parar el tema de la migración, que es un tema que se ha vuelto complicado. Si en efecto es un buen plan, por lo menos es un plan de buenas intenciones, no es algo que se logra de la noche a la mañana, ni es tan fácil como
como lo hace parecer López Obrador o como lo hacen parecer los mismos discursos de Bukele y de los americanos. No es tan simple, no es tan simple desarrollar un país, no es tan simple controlar la violencia, no es tan simple eliminar las causas estructurales que provocan las migraciones forzadas, tanto las masivas como las que fueron por gotero durante 30 años. Claro que por algún lugar hay que empezar y celebro que se esté empezando de esa forma porque es la forma inteligente de hacerlo. Solamente se pueden evitar las migraciones cuando la gente no se siente amenazada en su vida, no se siente amenazada en su propiedad, cuando se siente bien en su país y cuando siente que hay oportunidades. En realidad el diseño conceptual está muy bueno. Del dicho al hecho es mucho trecho, ¿verdad? Y que no somos iguales todos los países. El sur de México se parece más a nosotros que Guatemala y Honduras. Guatemala y Honduras son bastante diferentes. Digamos, las formas de gobierno. El Salvador, digamos, es como la cola por un lado, porque es el país en que la democracia ha tenido más avances. La democracia y la institucionalidad, a pesar de que vemos muchos críticos de eso, realmente en El Salvador ha tenido grandes avances. Si lo comparamos con los dos gobiernos de los países vecinos, hay una diferencia abismal. Y en cuanto al funcionamiento de la institucionalidad, igual. Pero bueno, estamos hablando de un plan de 35.8 mil millones de dólares con contribuciones diversas. La Secretaría Técnica del Plan estaría a cargo de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. Esto partiría también de movilizar mucha inversión privada, además de cooperación. A la larga esa es la más importante. ¿Verdad? Y así es. Y entonces, además, siempre se habla, a veces se usa el concepto del Plan Marshall, pero no hay duda que este norte de Centroamérica, que se diferencia mucho del sur, es decir, de Costa Rica y Panamá, en esta Centroamérica de dos velocidades, ¿verdad? No hay duda que por sí mismo no podemos salir adelante, necesitamos una gran iniciativa internacional que nos dé apoyos importantes, que permitan, dijéramos, elevar la mirada, pero también Es decir, a mí me parece que de realizarse, esta sería la gran iniciativa. Sin lugar a dudas. ¿Verdad? Y en ese sentido, el paso por México como primera parada es importante. También hay empresarios mexicanos muy importantes que tienen interés en esta subregión y el presidente electo tuvo una reunión con ellos. Sí, evidentemente México es un gran actor en esto, siempre ha sido muy importante y además habló con la gente que cuenta, ¿verdad? Habló con el presidente y habló con los grandes empresarios que son la otra mitad del poder en México, algunos de ellos por lo menos. Es un México que vamos a ver cómo le va. Ahí vienen muchos cambios interesantes también. Interesante porque, imagínate, se reunió con el presidente y el canciller, que son gente ubicada a la izquierda del espectro político, con una política exterior diferente que la del señor Trump o que la de otros países importantes, ciertamente que Brasil, ciertamente que diferente que Colombia, con una posición muy particular, muy cuidadosa de no intervención respecto a Venezuela, ¿verdad? Sin denunciar la situación en Venezuela, posiblemente queriéndose posicionar como un eventual jugador en caso de que fuera necesario, pero a pesar de eso, fue el presidente López Obrador quien en la culminación de estas caravanas dijo, México va a absorber a esta gente, vamos a crear un gran plan para Centroamérica para atacar las causas, y pareciera que se entendieron muy bien con Trump en ese sentido. Se entendieron bastante bien, eso es lo que Trump pensaba desde el principio, y López Obrador será un hombre de izquierda, pero más o menos sigue la misma tónica de los gobiernos mexicanos. Para afuera, su política externa no tiene nada que ver con la política interna. Sí. En la política externa son más de izquierda, siempre lo han sido. Han apoyado a Cuba, han apoyado ahora a Venezuela y lo demás. Internamente de otra manera. Ahora que llega un presidente de izquierda y que ha empezado a contar costillas por otros lados,
pero en México hay tantos poderes fácticos, tan poderosos, que no les puede doblar el brazo tan fácilmente ni se los va a doblar. Y aparentemente Andrés Manuel López Obrador es un hombre también pragmático, que está haciendo cosas que le están pegando duro a algunas mafias como la del petróleo que robaban, pero por otro lado está tomando actitudes que no son de gente de izquierda, sino que de gente progresista. Es interesante. Entonces Nayib Bukele va al encuentro de López Obrador con toda su estrategia del plan para Centroamérica, con su política migratoria coincidente de alguna manera y ayudándole también a Trump, que se convirtió este problema en un problema político interno. Va al encuentro de él y va al encuentro entonces de Trump y de los Estados Unidos, lo que vamos a analizar en esta segunda parte. México y Estados Unidos, el debut internacional del presidente electo. Estamos conversando con Rafael Castellanos, reconocido empresario, generador de opinión público, columnista de la prensa gráfica, con quien estamos discutiendo este tema de gran actualidad por haber sido el evento más importante de la semana. Bueno, la segunda parte de esta gira fue la visita a Washington con muchos logros potenciales. El punto de partida fue el discurso en la Heritage Foundation, que tuvo muy buena acogida. Volvamos a él. ¿Qué es lo que más te llama la atención de ese discurso? Bueno, hay varias cosas. Lo primero es el contenido del discurso, que lo vamos a analizar. Es un contenido de una persona absolutamente conservadora que va a meterse a la fundación, al tanque de pensamiento más conservador de los Estados Unidos, que trabaja para hacer políticas públicas, para impulsar políticas públicas, la Heritage Foundation. Pero Nayib no es una persona de pensamiento conservador, no es esa su visión, su retórica. Precisamente por eso, porque él, durante la campaña, bueno, él viene de militar en las filas del FMLN y viene de decir en la campaña, aunque a veces se decía que tenía un corazoncito de izquierda, y él se montó en los militantes del FMLN para ganar. Al FMLN le quitó 1 millón de votos probablemente. Entonces, que nunca se definió como una persona de izquierda radical, sí, nunca se definió, pero tampoco como una persona conservadora, casi neoliberal, que yo creo que el neoliberalismo ya es un cliché que no aplica para nada, ¿verdad? Una persona pragmática. Llegó a la Heritage Foundation, que es una muy reputado tanque de pensamiento, donde hay gente muy lista, fue escogido como handpick, como se escogen las cerezas. Este es el lugar donde hay que ir a hablar para que tenga una caja de resonancia inmensa. Y lo hizo muy bien. Primero el discurso que dio un discurso como que hubiera sido alguien de la Heritage Foundation hablando. Consistentemente, debo decir que todo lo que dijo fue consistente. Liberal en la democracia, liberal en el respeto de las libertades, quiero decir conservador, pues en Estados Unidos es conservador, aquí es liberal, pero nos entendemos en el término, es absolutamente respetuoso, porque en FUSAID decimos las libertades, liberal en el sentido de los austríacos, en el sentido de von Mises, en el sentido de von Hayek, la economía de mercado, las inversiones para fomentar el bienestar de la gente, las inversiones en infraestructura que son importantes. Alguna gente tal vez adversa sus proyectos, dicen califáticos, pero yo eso no lo adverso realmente. Si debo citar a alguien, es a John Fitzgerald Kennedy, que dijo hay que construir mi infraestructura, y ellos llegan después. Las inversiones llegan después, eso no está mal. Pero habló de eso, luego a la hora de hablar del tema de migración, dijo, yo prefiero venir a hablar como amigo que en vez de venir a reclamar, y vengo primero a ofrecer en vez de venir solo a pedir. Genial. Una cosa que me parece importante es asumir las responsabilidades que como país que hemos fracasado, es decir, que somos expulsores de nuestra propia gente
y dice no hay cosa más, no me acuerdo las palabras exactas, pero no hay cosa más lamentable que un país que tiene que expulsar a su gente, donde su gente no tiene oportunidades. Y asumir esa responsabilidad como salvadoreño, a mí me parece que es un tema fundamental. Y muy valiente. Y valiente, que en general los políticos no lo han hecho. Y es un cambio de enfoque, asumir nuestras responsabilidades. Los políticos generalmente no se hacen cargo, ¿verdad? Le echan la culpa a otros y dicen, bueno, ya vamos a ver cómo arreglamos para el TPS y lo demás. No, lo hizo como debía hacerlo, al toro por los cuernos. Tenemos un problema y tenemos que arreglarlo nosotros. Fíjate que porque esta ha sido la válvula histórica de escape, pero me parece como enfoque que además da mucha credibilidad, es decir, vamos a hacer lo posible para transformar este país, para que no podamos... Que además es lo que necesitamos en efecto. Es lo que necesitamos, efectivamente. En lugar de estarle echando siempre las culpas a los otros y no asumir las propias, ¿verdad? A mí me parece esto fundamental, Rafael. Sí lo es. Yo sirvo en el Consejo Nacional de Seguridad desde hace 4 años y veo bastante de cerca el tema de la violencia y veo bastante de cerca el tema de las migraciones provocadas por la violencia y veo de cerca los municipios y la gente cómo vive y cómo viven atemorizados y lo difícil que es resolver este monstruo. Y estamos claros en el Consejo, en lo que se ha trabajado, que la forma de transformarlo es eliminando las causas estructurales, la prevención, que es algo que sin decirlo por su nombre y apellido, el presidente electo habló realmente de prevención y de rehabilitación como una forma que hay que privilegiar para combatir la violencia, no únicamente la represión. Hay otro tema que también me llamó la atención, dice, mire, queremos poner el énfasis en cómo atraer inversión extranjera, negocios. Ustedes nos pueden dar toda la cooperación que quieran, pero eso no va a cambiar el país, mientras que si hay inversión, empleos, etcétera, eso sí va a tener un enfoque. Ese es otro cambio en lo que es el enfoque tradicional de la mayor parte de políticos y de presidentes que hemos tenido. Yo te diría que ese hubiera parecido un discípulo de los Chicago Boys en Chile, cuando ellos hicieron resurgir a Chile. Básicamente, busquemos inversión para que la economía funcione y que haya para todos. Pues esto es elemental, básico, pero las cosas elementales a veces no se asumen. Eso se ha olvidado aquí desde hace muchos años. Así es. El otro tema que me parece importante, dentro de esto pareciera haber una estrategia implícita de ver, a partir de posicionarse y tener credibilidad, y entonces establecer condiciones de socios y de amigos, entonces ir probablemente después al encuentro para decirles, pero todo esto no lo vamos a poder hacer si regresan estos 200,000 salvadoreños amparados en el TPS. Esto pareciera que le daría al presidente una credibilidad mayor a la hora de negociar, que se posponga, dijéramos, por otros años adicionales, además de lo que ya logró el juez creo, no sé si es de California. ¿Cómo no? ¿Verdad? Porque necesitamos ese respiro para que el plan de reactivación, de inversiones, de seguridad, dé resultados. Sin duda alguna, pero lo hizo de una manera muy inteligente. Primero sentamos los precedentes. Yo voy a ver cómo arreglo esto allá, yo no les vengo a pedir. Y una vez que he sentado esos precedentes y que he dado los primeros pasos y que he puesto los primeros dineros, digamos, o las primeras acciones ahí, estoy en una mejor condición, no para negociar, sino que para pedir entonces, y además nos darían con gusto. Igual diría yo, sucedió en el caso de abrazar a los Estados Unidos, con toda lógica, si allá viven 3 millones de habitantes y aquí somos 6, y de allá vienen 5,000 millones de dólares de remesas que podrían ser más, con toda lógica, pues realmente no sé qué pensaron los gobernantes anteriores de pelearse con los Estados Unidos y agarrar para el sur. Bueno, sí sé qué pensaron, pero no lo voy a decir aquí. Eran otro tipo de intereses, no eran los intereses del país. Igual es el tema de China, si dice vamos a revisar, no dijo vamos a romper, dijo vamos a revisar cómo están esas. Mi impresión es que El Salvador no tiene por qué romper relaciones con China. Si China es la segunda economía del mundo, posiblemente va a ser la primera en el 2050, posiblemente.
pero no va a estar ya en la condición de peligro estratégico para Estados Unidos. Y además lo que él tenga que negociar con China después de esto, ya subió de precio. Muy astuto. Esto me lleva precisamente el tema de China al encuentro con John Bolton, que es asesor de seguridad nacional en la Casa Blanca y que es de las figuras de política exterior más importantes, ¿verdad? El presidente electo Nayib Bukele y yo reafirmamos la fuerte amistad entre nuestros países. Nuevas oportunidades para la inversión extranjera, mejorar la seguridad, contrarrestar prácticas predatorias chinas, aumentar apoyo al presidente venezolano Juan Guaidó, cosa que ya había hecho el señor Bukele y que es un tema también elemental, yo diría en primer lugar de un demócrata, ¿verdad? Porque un demócrata no puede estar apoyando a un genocida, esa narcodictadura, ¿verdad? Es decir, no puede, no es consistente. Para nada. Pero el otro tema es, pero eso por supuesto también... Un demócrata y una gente decente. Así es, totalmente de acuerdo. No es un problema de izquierda o de derecha, no tiene nada que ver, ¿verdad?, con temas ideológicos, porque esa gente yo no la ubico en otra clasificación. Una narcodictadura. Así es. En todo caso, esto también abona, pero respecto a los chinos, como tú estabas diciendo, él no dijo que iba a quebrar, dijo, nos tienen que respetar, ¿verdad? Y nosotros lo respetamos. Y nosotros también, y nosotros lo respetamos y podemos ser amigos, dejando abierta la opción para negociar reglas del juego. Claro, tanto así que me da la impresión que provocó esta aclaración de la, sin duda, de la embajadora aquí. Sin duda, los chinos reaccionaron rápidamente. Yo los he tenido en mi oficina y a ellos. Sí. Y hemos conversado mucho. Los chinos tienen intereses también, como los Estados Unidos. Todos tienen intereses, no tienen amigos. ¿Ya conociste a la embajadora? Sí. Sí. Dile que me gustaría que venga al programa. Ya le mandé una invitación. Acepta más, yo creo, el secretario consejero. A ella no le gusta mucho. No le gusta mucho, pero bueno. Pero el secretario consejero es un político muy estudiado y muy hábil. Bueno, ahí le vas a dar el recado y me lo presentas. Volviendo entonces a John Bolton, pareciera que fue una reunión muy buena. Ese es un hombre de peso y que está ciertamente viendo el tema, no solamente venezolano, pero el tema del Triángulo Norte. Yo creo que aquí llegamos al corazón del asunto. Los Estados Unidos ven el tema de esta región como no solo de sus intereses, sino de su seguridad nacional. Por eso está Bolton metido en esto. Los Estados Unidos, en esta pequeña región, y para evitar un poquito de inmigración, no se meterían en tanto lío. Pero para su seguridad nacional, sí. Repito el tema que creo que tocamos al principio, que hay un tema geopolítico importante. Y los Estados Unidos así lo están viendo y le están poniendo mucho énfasis. El señor Bukele fue a ver a pesos pesados. Así es. Fue a ver a pesos pesados, fue a ver a Bolton y fue a ver al otro caballero. David Hale. A David Hale, que es subsecretario de Estado para Asuntos Políticos. Estado para Asuntos Políticos, pues es del más alto nivel. Así es. Además hubo... Del Ejecutivo. Hubo reuniones con senadores y termina de alguna manera... Bueno, y también con la cuenta del milenio, ¿verdad? Puede arreglar eso. Lo que me parece importante, está bien que uses la palabra arreglar, porque efectivamente El Salvador no ha aprovechado como debería ese diseño de cooperación ad hoc hecho a la medida de las necesidades del Salvador. Esta es hora que no se ha hecho ningún asocio público-privado todavía. Realmente ha sido lamentable, ¿verdad? Lamentable que el embajador haya tenido que llamar la atención sobre el poco combate a la corrupción y los asocios públicos privados. Y eso que en Fomilenio tienen un buen director, pero al fin y al cabo es el gobierno el que termina. Aquí se ha desperdiciado y yo creo que él fue a arreglar algo que... Algo que me parece también pues, de importancia. Finalmente, Rafa, el mensaje de Trump. Termina la gira y Trump tuitea. Le manda un mensaje. Le manda una carta firmada. Le manda una carta firmada. Sí, es cierto, una carta firmada. Pero la da a conocer por medio de un tuit, ¿verdad? Pero una carta firmada por Trump
es la cereza en el pastel en una visita de este tipo, ¿verdad? No hay duda que el presidente electo Bukele en esta primera intervención lo hizo, voy a ser un poco bayunco y decirlo en inglés, salió con flying colors, como dicen los marinos o como dicen los militares norteamericanos, es con altos colores, se graduó con honores, ¿verdad? Bueno, nos ha sorprendido a muchos. Hay alguna gente que lo critica desde una perspectiva ideológica, política, ideológica. No fue al encuentro de las necesidades de los migrantes. Yo creo que sí. Yo sí creo que va a ir. En una forma inteligente. Porque lo primero es cómo salvamos el TPS, cómo se prolonga, cómo se le extiende su extensión y cómo se logran las condiciones para atacar las raíces del problema migratorio. Para mí que lo hizo y lo hizo muy bien. Si fue a resolver los problemas de los migrantes o a iniciar la resolución de los problemas de los migrantes, pero de una forma inteligente, con la aproximación no convencional de ir a pedir, mire por favor prorrógueme esto, ¿verdad? Sino que en una política asertiva, en un acercamiento inteligente y pragmático, diría yo, además muy propio de los Estados Unidos. Yo no tengo duda que él tiene asesores, que él ha sido asesorado por los norteamericanos, que no me gusta decir norteamericanos, los estadounidenses. No es casualidad que la embajadora lo haya acogido, la embajadora que es una gran tipa, ¿verdad?, lo haya acogido tan de cerca y lo haya tutoreado y lo haya llevado de la mano. Tienen todo el interés de ayudarle. Bueno, finalmente tú circulas en varios círculos, pero ciertamente con gente del sector privado, con FUSADES. ¿Qué reacciones has oído de muchos de tus amigos a propósito de esta gira? En el sector privado, igual que yo, agradablemente sorprendidos y todo el mundo no solo con el beneficio de la duda, sino que ojalá, a raíz de mi publicación del día de hace 2 días, recibí cualquier cantidad de tweets y de chats y de eso. Rafa, ¿y tú crees? Ojalá que esto sea cierto. Y la gente, el sector privado es pragmático. En general la gente es pragmática. La campaña electoral ya terminó. Miremos cómo este es el presidente. Miremos cómo sacamos entre todos juntos la carreta, porque estamos bastante complicados. Así es. En FUSADES igual. De FUSADES te puedo decir, no creo que tenga que pedir autorización para decirlo. En FUSADES se le mandó de parte de la Junta Directiva al presidente electo Bukele, se le mandó a ofrecer. FUSADES prepara un plan quinquenal, por así decirlo, que es el plan de FUSADES para 5 años, que le ofrece a todos los presidentes. Pero pensando que es una cosa complicada, se le mandó a ofrecer nuestra ayuda y además el acompañamiento para los temas cruciales. No habíamos oído de él, aunque ayer alguien muy cercano dijo, estamos pendientes de eso y les vamos a ir a tocar la puerta y vamos a trabajar juntos. Y FUSADES está dispuesto. Bueno, esta semana efectivamente yo escribí sobre la importancia de la primera visita del presidente. Yo leí tu columna. Electo a México y tú escribiste al día siguiente tu columna Agradable sorpresa, un discurso improbable. Así que bueno, por razones diversas, pero también para comparar notas, teníamos que juntarnos y para mí ha sido un gusto que estés por primera vez en Focos. Espero verte de vez más seguido en este programa. Para mí también es un gusto. Como te dije al principio, no he estado en televisión por razones personales durante los últimos 10 años, pero estoy haciendo mi regreso. Eso sí, escojo a dónde voy. Mucho gusto. Alberto. Gracias. Amigos televidentes, muchas gracias por su audiencia. Hay más contenido en Focos.